La auscultación pulmonar nos permite evaluar los ruidos generados en la vía aérea a través del flujo del aire, que se manifiesta con una frecuencia y una amplitud determinada, que se integra con otros elementos clínicos del examen físico. La auscultación se centra en 3 prioridades: evaluar los ruidos respiratorios normales, identificar los anormales y valorar los sonidos vocales. La auscultación requiere un ambiente silencioso y que el paciente esté en una posición adecuada y con el tórax desnudo. Se ausculta siguiendo una secuencia sistemática de lado a lado. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on. Hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Para poder auscultar bien al paciente, le pediremos que lleve sus manos hacia sus hombros opuestos, permitiendo así que la escápula se abra y que permita abordar de mejor forma el pulmón. Tenemos que tomar en cuenta la semiotécnica, y las claves de estas son: auscultar alrededor de la escápula y pedir al paciente que respire por la boca, una respiración lenta, profunda y con la boca abierta. Days and nights are long.